bueno, estaba el Señor allí con un grupo de personas y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Sí? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Generalmente el Señor cuando habla, no está hablando de decir, bueno, vamos al culto, cumplimos y nos vamos, sino que el Señor siempre habla de discípulos. El Señor quiere discípulos. Y muchos acá dirán, bueno, yo no tengo conocimiento, no puedo ser un discípulo del Señor. Muchos conocerán a este predicador famoso, conocido por todos, Gigi Ávila. Y cuando fue llamado, no sabía predicar, pero sí tenía su testimonio para hablarle a otras personas, ¿sí? Tenía el testimonio y así comenzó. Entonces su primera prédica era su testimonio. Y bueno, sabemos que es un hombre que fue muy usado por el Señor y de gran testimonio para el Señor, ¿sí? Para las personas, ¿sí? Para que vieran la obra. Ahora, ¿de qué depende la obra en una persona? No depende del Señor, porque muchos dicen, bueno, depende del Señor. No. La obra en una persona depende de la disposición de una persona ponerse en las manos del Señor. O muchos dicen, bueno, depende del Señor lo que quiera. Sí, es lógico que para unos tiene ciertos propósitos y para otros tiene otros propósitos. Pero lo importante, como siempre lo digo yo en Romanos 8, 28, 29 en adelante, que es algo que siempre me agrada hablar, dice que el Señor nos llamó, o Dios nos llamó, para sus propósitos. ¿Sí? Entonces, muchos hacen planes en el Señor y muchas cosas, que quieren ser esto, quieren ser lo otro. Pero resulta que más allá de los propósitos que nosotros tengamos, hemos sido llamados para los propósitos de Dios. Entonces, uno tiene que pensar en eso, ¿sí? Que uno ha sido llamado para servir al Señor. Y acá está diciendo, bueno, si ustedes quieren ser mis discípulos, te dicen, si permaneciereis en mí, dice, y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué nos está diciendo el mismo Señor? Si ustedes realmente quieren ser mis discípulos, quieren ser mis seguidores, tienen que permanecer en mi palabra. Ahora, permanecer en la palabra del Señor requiere mucha disciplina, requiere tener una conducta, ¿sí?, especial, dedicada al Señor, ¿sí? Hay que tener disciplina. Por eso muchas veces, si vemos a veces las cartas de Pablo, nos va a enseñar que somos un ejército, ¿sí?, en la cual el soldado sirve a la causa por la cual ha sido llamado y alistado, ¿sí? Entonces, uno tiene que entender que si ha sido llamado a los ejércitos del Señor para servirle, requiere disciplina. Disciplina.
Entonces no nos podemos dar nosotros digamos, el lujo. Fíjense por qué le digo lujo. Porque el lujo viene de lujuria. O sea que no podemos nosotros hacer ciertas cosas que... ¿se ve? No podemos hacer cosas que no corresponden al llamado, ¿sí? El llamado es algo especial, algo que viene de Dios, ¿sí? Así que, gloria a Dios. Bueno, hoy han pasado... Hola. Hoy han pasado muchas cosas, entonces yo estoy bien, gracias a Dios, y todo está bien, pero el enemigo de alguna forma busca para molestar. Hablando de estar bien con el Señor, vamos creciendo en el Evangelio, y todos los días, hablando de conducta y disciplina, todos los días tenemos que ir renovando nosotros nuestra vida e ir perfeccionándonos en las cosas del Señor, porque fíjense bien, hay unos versículos que yo he leído antes donde dice el Señor, perfecto serás delante de mí. Así como era Noé y otros hombres de Dios, eran perfectos ante la presencia de Dios. Entonces nosotros nos cuesta mucho, pero debemos buscar la perfección en este llamado del Señor, principalmente aquellos que quieren realmente ser discípulos del Señor. Y dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando uno comienza en el Evangelio, hay cosas que son muy difíciles de comprender. A veces cuando vamos al pasaje de Abraham, del Señor y Nicodemo, vemos que Nicodemo dice una cosa y el Señor contesta otra, ¿sí? Porque no hemos llegado a comprender bien las cosas del Señor. Pero a medida que vamos aprendiendo, escudriñando las Escrituras, nos damos cuenta de cuáles son realmente las cosas que nos quiere enseñar el Señor. Y es que Nicodemo hablaba por su boca, pero el Señor estaba escuchando al corazón de Nicodemo, ¿sí? Bueno, acá dice, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Cuando yo comencé en el Evangelio, decía, bueno, libre no entendía en realidad. Pero a medida que uno va aprendiendo y entendiendo las Escrituras, uno se da cuenta de cuántas cosas humanas hacían, las cuales ya no podemos hacer. Y cuando vamos aprendiendo en la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de que el alcohol es malo para nuestras vidas, las drogas son malas para nuestras vidas, lo que dice el Señor, fornicación y adulterio son malas para nuestras vidas, y muchas personas por las cuales no vienen a la iglesia es porque tienen que dejar todos esos pecados. Si le dijéramos a las personas, bueno, ustedes vengan y sigan con sus vidas, no les predicáramos la sana doctrina, la iglesia se llenaría. Pero tengan en cuenta que ustedes, como yo, hemos sido llamados un llamado
modo santo en el cual nosotros debemos buscar y vivir en santidad. Y a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que los brujos, los curanderos, todas esas cosas solo llevan a la perdición. ¿Sí? Entonces, el Señor nos dice, bueno, ustedes van a conocer la verdad. Y a medida que vayan creciendo en la verdad, que es la palabra de Dios, ustedes van a ir siendo libres de todas aquellas cosas que en un día nosotros creíamos que estaba bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hacía y nadie lo criticaba. ¿Sí? O nadie nos criticaba. Posiblemente algunos compartían, posiblemente algunos que de buena conciencia no nos miraban muy bien, porque hay muchas personas que no están en la iglesia, pero tienen buena conciencia. Entonces, la conciencia es la que siempre nos está diciendo, aunque no sepamos la palabra de Dios, sabemos que hay cosas que nos está diciendo, eso está mal. ¿Sí? Bueno, yo he tenido experiencias que realmente han sido de gran bendición. De gran bendición. Hay veces que nosotros podemos estar aislados de alguna persona o de algún familiar porque hay diferencias, hay cosas en las cuales nosotros no compartimos. Pero el Señor nos ha llamado a reconciliarnos. Y el reconciliarnos y obedecer la palabra de Dios nos trae paz. Dice la palabra, el que quiera ver días buenos, busque la paz y sígala. Muchas veces tenemos conflictos, diferencias, en las cuales nosotros decimos, bueno, esto es lo que yo pienso y no nos movemos de ahí. Tampoco damos un paso para reconciliarnos porque pensamos que vamos a ser menos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y nos dejamos guiar por Dios, y hacemos lo que Dios dice que demos, el primer paso, ya sea que seamos culpables o lo que sea, nosotros, otros, pues que nosotros demos el primer paso. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir en paz en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importantísimo. Por eso hay cosas que día a día nosotros tenemos que aprender y el Señor nos manda a ser hacedores de su palabra. No solamente predicadores, ¿sí? O sea, predicamos y, bueno, yo sigo mi vida, pero no. Yo soy predicador y yo tengo que hacer, primero que nada, las cosas que el Señor manda. Y uno, haciendo lo que el Señor dice, nosotros vamos a tener paz. Entonces, acá dice el Señor, ustedes van a conocer la verdad, van a seguir, van a permanecer en la verdad y van a ser libres. ¿Por qué? Porque hay cosas que en nuestra vida causan un peso espiritual. ¿Sí? Causa un peso espiritual y ocupa parte de nuestro tiempo y de nuestra vida, que lo tendría que ocupar la palabra de Dios, podemos decir. Pero sin embargo, hay cosas problemas, dificultades, que pueden hacer que ocupe tiempo de nuestra vida, que arruinen buenos momentos de nuestra vida por no dar el paso que tenemos que dar para ser
con alguna persona, cualquiera sea, reconcíliese. Porque saben que el primer ministerio que nos ha dado a todos, desde el pequeño al más grande, es Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio? Es reconciliar a las personas con Dios. No somos cualquier persona. No piense porque está sentado ahí y no está acá, no puede predicar. Todos hemos sido llamados a difundir el Evangelio, como les decía recién, aún con nuestro testimonio. ¿Sí? El Señor de ahí decía, bueno, ustedes van a conocer la verdad, ustedes van a conocer la palabra, ustedes van a conocer mi palabra y van a ser libres. Yo quiero, a ver si es posible transmitir lo que quiero decir, pero la palabra de Dios es el mismo Jesucristo hecho carne. ¿Sí? Cuando va caminando Jesucristo es la palabra, o podríamos decir la Biblia caminando. Así es la palabra. Por eso dice, la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. ¿Cómo será que la palabra discierne los pensamientos, parte el alma? El alma es espiritual, ¿sí? Pero el Señor tiene ese poder de partir el alma, ¿sí? Partir el alma. Y muchas veces cuando somos quebrantados, como mi hermano recién era quebrantado en su hablar, estaba siendo atravesado por el Espíritu Santo, su alma, su corazón, ¿sí? Y estaba siendo quebrantado. Él habló del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que da vida a nuestro ser, ¿sí? Y no solamente nos da vida, sino vida en abundancia. Dice, una buena vida acá y una vida eterna. Dice, discierne los pensamientos, parte el alma y penetra en nuestro ser, atraviesa los huesos y llega hasta el tuétano. ¿Sí? Ese es el poder de la palabra de Dios. Nada más que a veces nosotros estamos descuidados con nuestros quehaceres, con los propósitos que tenemos, y no quiere decir que no tenemos que tener propósitos. Tenemos que tener propósitos, pero acompañados sobre todas las cosas del Señor, del Espíritu Santo, y viendo a través de la palabra si nuestros planes se alinean con la palabra de Dios. Entonces dice, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes realmente la toman en su corazón, va a haber una libertad en su vida. Conoceréis la verdad, y esa verdad les va a dar libertad. Van a conocer mi palabra y van a tener libertad para moverse, ¿sí? Porque hay cosas que a veces, fíjense por qué dice eso, hay cosas que sin entenderlo, sin saberlo, sin pensarlo, estamos siendo atados. ¿Entienden? Estamos siendo atados por lo que sea, por una dificultad, por un problema, por cualquier cosa que sucede en nuestra vida. Se hace una atadura en nuestras vidas, y estamos hablando de ataduras espirituales, ¿sí? Entonces, una atadura que nosotros podamos ver
cuerdas, unas cadenas. Sabemos que físicamente nosotros agarramos algo y si tenemos la oportunidad, rompemos esas cadenas físicas. Pero hay cadenas espirituales que atan nuestras vidas y no pueden ser desatadas nada más con el poder de Dios y con su palabra. Entonces, vamos a conocer la palabra, vamos a escuchar más la palabra. Yo les aconsejo a cada uno de los que, no sé si lo hacen o no lo hacen, pero yo, es mi consejo, tenemos muchas oportunidades ahora de escuchar la palabra. Y no necesariamente tenemos que estar quietos. Podemos estar trabajando, pero podemos poner el teléfono en la palabra de Dios, cualquiera que les guste escuchar, Corintios, Romanos, lo que sea, escuchar la palabra y trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Está siendo alimentado por la palabra de Dios mientras trabaja y está adquiriendo el conocimiento que Dios quiere, recibiendo esa palabra, que esa palabra, a medida que la escuche, va a ser libre usted y su casa. ¿Por qué? Fíjense, si usted ve una película de terror, eso que está saliendo del televisor, si es de terror, va inundando su casa, espiritualmente. Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué pasó? ¿Por qué? Porque hay cosas que influyen en nuestras vidas y en el hogar que no tendrían que verse ni escucharse. La influencia espiritual en la vida ahora, cada día se va conociendo más lo malo del enemigo, se va extendiendo más, así como se va extendiendo la palabra, se va escuchando en muchos lugares, también se va extendiendo la maldad. Yo les voy a dar un ejemplo, tal vez algunos no van a entenderlo. ¿Han visto? Yo no he visto esa película, veo pedazos así cuando uno está mirando la tele. Por ejemplo, Los Muertos Vivientes. ¿Sí? ¿Ha visto que eso es muy popular? Donde usted esté en la tele, en lo que sea, aparece eso. ¿Cuántas personas dirán que es solamente una película? Y lo que se ve en películas de terror y todas esas cosas están basados en una realidad que hay muchos que no conocen. Y yo le voy a hablar solamente un segundito de eso, para que tengan cuidado. Ustedes habrán escuchado, que ves de dónde salen estas películas, en Haití están los que se le llaman los, no puedo acordar, pero son muertos vivientes, ¿sí? O almas en pena, le dicen. Personas que van caminando así, bueno. Le digo la verdad que esto es bien malo y feo. ¿Cómo hacen estos zombies? Estos zombies no son cosas así de leyendas ni nada de eso, sino que agarran a los muertos ahí en ese lugar. Por eso ustedes han visto la miseria que tiene Haití, acá al lado de Santo Domingo, una tierra próspera. Sin embargo, al lado está en la pobreza, en la miseria. Bueno, porque unos se dedican más a la brujería
60 años. Porque era un centro de brujería, y no lo ha dejado de ser, de los más grandes en Latinoamérica. Y ahora es allí no sé si lo estoy diciendo bien, en Jamaica, al lado de Santo Domingo. Estas gentes, fíjense bien el poder diabólico que usan, sacan a los que se han muerto de las tumbas y le ponen un espíritu. Una de las cosas que deben entender es que los espíritus no se meten en las personas porque sí lo van, sino porque cosas que hacen que no corresponden, toman su vida, los hacen entrar. Por ahí tenemos casos acá que dicen las personas, bueno, no sé qué pasó, no sé cómo le pasó. O como otra persona una vez dijo, no, es que tuvo un enojo y quedó así. Y no es así. Por un enojo estaríamos todos medio. No entran los demonios por un enojo. Entonces, estos brujos que hay ahí, que está lleno, hacen que un espíritu, sacan al muerto, le ponen el espíritu, y el espíritu hace que esas personas caminen. Entonces ustedes van a ver en las películas unos que hacen así como, ustedes dicen, son películas. No, en la realidad son muertos que han sacado, realmente tienen un espíritu, porque el espíritu no puede actuar solo. ¿Sí? El espíritu no puede actuar solo, necesita un cuerpo. Muchas veces les he enseñado, les he explicado, necesitan un cuerpo. Entonces, por medio del cuerpo, ellos actúan, pueden hacer cosas. Entonces, van a ver un muerto caminando. Van a decir, pero ¿cómo? No puede ser. Sí, porque es un espíritu que ha tomado ese cuerpo por medio de los siervos del diablo que hacen esas cosas. Entonces, cuando lo llevan a las películas, las personas miran y dicen, bueno, esto es algunas hasta se reirán, pero no saben qué es lo que están viendo. Es totalmente diabólico. Le aviso, ¿por qué? Porque a lo mejor le permiten a los jóvenes o a los niños ver ciertas cosas en la televisión. He tenido que orar por niños que les han tomado un espíritu por ver en los teléfonos, que la madre le dice, bueno, tomar el teléfono para que no moleste. Y el enemigo se encarga de que ese niño vaya y mire cosas que no tiene que mirar y aprender. Quiero que sepan, a aquellos que no lo saben, que hay una gran ola mundial de suicidio, de jóvenes principalmente. Entonces, claro, mucha gente dice, ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a eso? Y es sencillo. Van siendo tomados por el espíritu. Muchas personas han traído a mi casa, entre ellos jóvenes, tomados por ciertas aplicaciones que hay en el teléfono, donde los incita al suicidio, los llevan al suicidio. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque había una persona, por ejemplo un niño, con apendicitis en el hospital, había tenido una operación, le habían hecho la segunda y ya iba por la tercera operación. Y los médicos no podían hacer nada. Entonces fuimos con mi esposa, oramos, echamos fuera ese demonio y salvamos esa vida. O sea, nos salvó el Señor usándonos a nosotros como herramienta. En el hospital norte van a ver que hay cantidad de niños enfermos de apendicitis. Todo producido por las cosas que ven.
Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? ¿Qué nos dice? Ustedes, más allá de ver esas cosas que no corresponden, más allá de dejar a los niños en manos de ciertas aplicaciones, tengan cuidado con lo que los niños miran, ya sean sus nietos, sobrinos, primos, porque el enemigo está trabajando bastante. Entonces, ¿qué es lo que aplaca todo eso? ¿Qué es lo que hace y que produce rechazo? Es la palabra de Dios. Y vamos conociendo, y vamos entendiendo cosas que no entendíamos, ¿sí? Cosas que no entendíamos. Yo fui llamado por el Señor. No participé de ninguna cosa mala, ninguna secta, nada. Dios me libró de todo eso, ¿sí? Y yo diría, bueno, será ignorante, pero lo voy a tener que proteger de todas las cosas que veía. Gente que hacía, no participaba con ellos, pero sabía que estaba en algo que mi conciencia decía que es malo. Y Dios fue librando de eso, lógicamente, porque quería un día que estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahora, predicando la palabra de Dios. Entonces, yo les pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vigilen más sus casas. Cuidado de los que escuchen, si las mujeres pueden hacerlo como los varones, las mujeres que están más en la casa por ciertas circunstancias, como los hombres que están en sus casas, pongan la palabra de Dios. Escuchen pongan en la televisión o en el teléfono cualquier palabra de Dios, cualquier libro, y escuchen palabra, como dice mi esposa. ¿Sí? ¿Qué hacemos cada nosotros? Cuando estoy en mi tallercito y mi esposa está cocinando, ponemos la palabra de Dios y eso se extiende en la casa. ¿Sí? Al enemigo no le va a gustar, no vaya a creer que todo va a ser bien junto, ¿no? Pero eso va parando todo lo que hace el enemigo, todo lo que quiera arruinar sus vidas, sus matrimonios, todo eso va siendo parado por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces el Señor dice, van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Van a escuchar la palabra de Dios, y la palabra los va a hacer libres, ¿sí? Entonces, no estamos aquí para ser simplemente oidores, sino que el Señor ha dicho, bueno, a los que quieren ser mis discípulos. Siempre tiene condiciones. El otro día leíamos las condiciones que pone el Señor para que seamos sus discípulos, ¿sí? Que renunciemos a cosas, ¿sí? Hoy el Señor nos dice, bueno, escuchen mi palabra, permanezcan en ella y van a ser realmente libres. Van a ser realmente libres. Siempre nosotros queremos ser libres, realmente. A veces cada uno tiene una forma de trabajar, tener un oficio y decir, no, yo tengo mi oficio y yo no quiero estar empleado en un lugar. Yo quiero ser libre para trabajar. Está bien. En la vida también hay que buscar la libertad principal, ser libres espiritualmente. Y a medida que vayamos aprendiendo, vamos a ser más libres. Yo les conté esto, posiblemente a algunos les cae un poco fuerte lo que dije de estas películas, pero es para que entiendan que no son simplemente películas, son
basados en la realidad, ¿sí? Y día a día van saliendo películas de la realidad, que la gente cree que es una simple película, ¿sí? No es que no me guste el cine, porque algunos me creerán, no, sí me gusta, pero uno tiene que saber qué va a ver y qué no va a ver, ¿sí? Porque todo eso, todo lo malo, entra también principalmente por los ojos. Entonces, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual de lo que escuchamos, de lo que vemos, ¿sí? De todo eso tenemos que tener cuidado. ¿Para qué? Para ser verdaderamente libres. ¿Qué dice la palabra? Ustedes con